Bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy día un servicio especial, vamos a tener una transmisión especial de Navidad. Vamos a compartir unos villancicos, vamos a cantar unos villancicos y vamos a tener un estudio bíblico especial sobre la Navidad, sobre aquello que hoy estamos celebrando, estamos recordando, que es el nacimiento de Jesús. Así que, como siempre, las letras van a estar escritas en los comentarios para que también puedan meditar en lo que estamos cantando, en lo que estamos celebrando. Y ahí en sus casas o en donde quiera que estén viendo este video, esta transmisión, puedan apartar este tiempo y puedan buscar sus Biblias también y podamos todos juntos buscar del Señor. Dice en Isaías 9, el versículo 6. Esto fue escrito en un contexto no muy distinto al que hoy estamos viviendo, un panorama desolador, un panorama lejos de Dios, un mundo lejos de Dios. Y en ese contexto está esta profecía que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Jesucristo, a quien hoy estamos celebrando. Y estos villancicos tienen mucho que ver con, con esto, con esta profecía, con lo que es Cristo, con lo que estamos celebrando hoy. Vamos a orar y luego vamos a cantar. Gracias, Padre, te damos por esta tarde y la oportunidad que nos das de celebrar, de recordar que tú viniste como hombre a este mundo y moriste como hombre también para poder compadecerte de nosotros y para que podamos tener libre acceso al Padre. Gracias por venir, gracias gracias por tu amor, Dios. Te pedimos que puedas perdonar nuestros pecados, puedas limpiarnos de toda maldad y puedas llenarnos de tu Espíritu Santo. Necesitamos más de ti en nuestras vidas. Bendice a todos aquellos que están conectándose, los que están conectados. Y si hay alguien que aún no te conoce, Padre, toca su corazón hoy y muéstrale que en ti hay esperanza. Gracias por tu gran amor y la oportunidad que nos das de estar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Siglos en oscuridad, esperanza.
Luces de colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos, en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Na, 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 na. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Hermanos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio especial en esta noche. Les voy a pedir por favor si pueden inclinar su rostro ahí donde están y vamos a comenzar nuestro estudio especial de Navidad. Así que les voy a pedir si pueden inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por darnos, Señor, el privilegio y la oportunidad de poder estar reunidos, Dios, en este lugar a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, celebrar la Navidad tal vez en una manera distinta, no reunidos de manera presencial, pero sí nuestro corazón, nuestro espíritu, como dice tu palabra, estamos bajo la dirección y bajo tu gobierno, Señor, y te damos muchas gracias por eso, porque podemos, Señor, reunirnos, aunque sea de esta manera, pero nos podemos reunir. Yo te pido, Señor, esta tarde de manera especial que nos perdones de nuestros pecados, que nos perdones de nuestras faltas, de nuestros pecados, y que seas tú, Señor, enseñándonos cada día el verdadero sentido y propósito de esta Navidad, Señor.
Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy limitados, muy condicionados, pero sin embargo, Señor, la libertad, Señor, que tú has dado en nuestro corazón de poder adorarte y bendecirte, eso, Señor, no lo prohíbe ni lo quita nadie, Señor, sino que al conocer tu verdad, Señor, somos verdaderamente libres, Señor, y podemos, Señor, rendirte honor, adorar tu santo nombre, Señor, y agradecer por siempre el hecho que tú hayas venido al mundo, Señor, para darnos vida, esperanza, para darnos paz, unidad, para revelarte nuestras vidas, Señor, y también darnos esta maravillosa esperanza de estar un día en la eternidad contigo, Señor. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que tal vez están en un tiempo difícil, sin poder ver a sus familias. Te pido, Señor, por aquellos que están solos, Señor, tal vez en un hospital, tal vez en una condición complicada, Señor, de tristeza en su corazón. Yo te ruego, Señor, en esta noche, que tú te reveles a su vida, Señor, como aquella maravillosa luz, Señor, que tú alumbraste y anunciaste, Señor, a estos pastores que estaban en Belén, Señor, descansando tras las vigilias de la noche, cuidando el rebaño de ovejas. Sin embargo, este maravilloso coro de ángeles, Señor, se manifestó a ellos de una manera, Señor, sobrenatural, señalando, Señor, indicando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, Señor. Dios mío, yo te ruego también que te reveles de esa misma manera a todos mis hermanos que están tristes, que están, Señor, solos, Señor, en sus hogares. Yo te pido, Padre, que te reveles a ellos, Señor, les llenes de tu poder, de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Oramos por la enseñanza y estudio de tu palabra en esta noche. Te rogamos, Dios, que seas tú ministrando, hablando en nuestros corazones a través de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonces sean todos ustedes bienvenidos a la reunión entonces que tenemos con un estudio especial en referencia a la Navidad. Quiero hacer un resumen, más bien un recuento de lo que viene hablando la Navidad y de lo que narra Mateo y también lo que narra Lucas acerca de la Navidad, del nacimiento, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno une estos dos evangelios, Mateo y Lucas, uno puede hallar mayor riqueza a la información y puede también conocer mayores detalles de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el contexto histórico en que Jesús nació y en lo que estaba el mundo en esa época cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Por ejemplo, quiero partir señalando que el Evangelio de Mateo, cuando habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo está señalando 14 periodos de la historia de los judíos, y él los señala en grupos de 14, en un periodo donde él reúne o resume el periodo histórico de, en primera parte, los patriarcas y los jueces de Israel. En segundo lugar vienen los reyes de Israel. En tercer lugar vienen los gentiles que dominaron a Israel. Entonces esto es lo que hace Mateo. Luego Mateo, después que narra estos tres periodos de historia de la nación de Israel, entre los patriarcas y los jueces de Israel, los reyes y los gentiles que dominaron a Israel, vemos que Mateo habla acerca del nacimiento de Jesús, que fue diferente a cualquier niño judío de la época. Observamos que Mateo hace hincapié en que José no engendró a Jesucristo, sino que Mateo declara el compromiso, el noviazgo, el desposorio que tenía José con María. Y también hace hincapié Mateo en que en esta relación, en este compromiso antes de casarse, en este compromiso para casarse que tenía José y María, ellos no se habían todavía relacionado sexualmente, como cualquier matrimonio, como cualquier pareja. Ahora, la cultura judía enseñaba claramente que una pareja antes de contraer matrimonio,
Como decía anteriormente, ellos debían comprometerse antes de vivir juntos, sin consumar su matrimonio. Así que la mujer en este caso que estaba comprometida, ella permanecía en su casa o en la casa de sus padres, dice. Y este compromiso era muy importante, sobre todo entre los jóvenes, ya que era considerado un compromiso legal. Era legal este compromiso y muy importante, así que ambas partes tenían también obligaciones que respetar y cumplir. Así que si había alguna irresponsabilidad, si había adulterio en este caso, eso era castigado también de la misma manera. La ley era muy estricta en aquella época. De hecho, quiero solamente mencionarles, corroborar más bien lo que decía la ley en cuanto a este compromiso. La ley decía en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23, decía, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, el adulterio era castigado con pena de muerte para la ley judía. Ambos eran sacados afuera de la ciudad y eran apedreados. ¿Se acuerda usted de aquella situación cuando estaba Jesús y traen los fariseos a una mujer que fue sorprendida en adulterio? Bueno, ellos iban a aplicar justamente esta ley. Claro que esta ley, la ley que ellos querían aplicar a esta mujer en los tiempos de Jesús era más bien una ley, no era una ley muy completa, era una ley totalmente parcial, totalmente manipulada, porque ellos trajeron a la mujer y al hombre no lo trajeron, y la ley decía que debían traer a ambos. Entonces quiero solamente sacar a colación este tema de cuán importante era el compromiso que hombre y mujer hacían ante Dios antes, o de acuerdo a la ley, antes de contraer matrimonio, antes de consumar su matrimonio, antes de comenzar a vivir juntos. Así que en esa situación es lo que señala o hace hincapié el Evangelio de Mateo. Hace hincapié al noviazgo, al compromiso que tenían sin consumar el matrimonio. Porque eso era para los judíos, era algo muy importante, era algo serio delante de Dios. En cambio Lucas, el Evangelio de Lucas nos da mayor detalle con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que en lo personal me gusta siempre hablar de lo que Lucas narra en los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, pero también fue escrito el libro de Hechos por Lucas. Se cree que cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma 2 años, Lucas, quien era siervo de Pablo, cuando Pablo estuvo preso en Roma esos 2 años, se cree que Lucas haya indagado e investigado aún más con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por los detalles que nosotros encontramos aquí en sus escritos, en el escrito de Lucas, muchos dicen que posiblemente Lucas haya entrevistado a María de todos estos acontecimientos. Se cree que Lucas haya entrevistado a María y María le haya dado hechos que no se encuentran en los otros evangelios, sino solamente aquí. Por lo tanto, confirma de que Lucas haya indagado aún más, escudriñando, entrevistando personalmente a María. Ahora, María está siendo entrevistada después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eso está muy claro. Entonces María guardaba en su mente, en sus recuerdos, muchos hechos importantes que solo ella vivió y que los menciona aquí a Lucas. Por eso hay mucha información, e incluso Lucas da información de acuerdo a lo que se estaba viviendo en la época políticamente. Entonces, vamos a partir entonces mencionando, leyendo más bien en sus Biblias. Por favor, abra sus Biblias en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, al cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera cosa que nosotros miramos aquí en estos primeros 7 versículos de Lucas capítulo 2, que cómo Dios usa la historia, y específicamente la historia en el Imperio Romano, para el cumplimiento de las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, menciona aquí Lucas el gobierno de Augusto César, que era el gobernador del imperio, era el gobernador del mundo. Es decir, Augusto César gobernaba el mundo, pero el que realmente mandaba y era señor de todo el mundo es Dios. O sea, Augusto César gobernaba, pero Dios era quien mandaba. Dios era quien dirigía. Es muy importante tener este punto porque nuestras vidas y la vida del mundo está en las manos de Dios. Luego dice aquí Lucas que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y vemos que el Señor, nuestro Dios poderoso, es quien usa este edicto promulgado por Augusto César para que José y María viajaran 130 kilómetros aproximados desde Nazaret, dice, a Belén. 130 kilómetros aproximados había desde Nazaret a Belén. Así que Dios está cumpliendo y realizando su plan aquí, y para cumplir su palabra, para cumplir las profecías que ya habían anunciado el nacimiento, el lugar donde Jesús iba a nacer muchos años antes por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, este edicto de Augusto César que él señala aquí es que también menciona y habla la historia de que Roma cada 14 años, dice, Roma siempre realizaba un censo con el propósito de llevar una estadística militar, y no solo llevar una estadística militar, porque recuerden que era un imperio mundial, no solo para llevar una estadística militar, sino que también para cobrar impuestos. O sea, esto tenía un doble propósito, llevar estadística militar, cuántos militares y personas para la guerra, para su ejército tenían, y también era otro punto importante, cobrar los impuestos. Así que todo judío, de acuerdo a lo que señala aquí, todo judío debía volver a la casa de sus padres, a su origen, para declarar ¿qué? Para declarar su nombre, para declarar qué estaba haciendo en el minuto, en qué estaba trabajando, para declarar también si tenía alguna propiedad, declararla también, y declarar también su familia. Así que cada 14 años entonces Roma realizaba este edicto. El Imperio Romano debemos nosotros mirar de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, específicamente de Daniel. El Imperio Romano vendría siendo el cuarto imperio mundial, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, específicamente de acuerdo a las profecías de Daniel. Vendría siendo el cuarto imperio mundial. El primer imperio mundial fue Babilonia, guiado por Nabucodonosor. Después vino el imperio medo-persa. Después vino el imperio de Grecia. Y después el cuarto imperio es justamente el imperio romano. El imperio romano que duró muchos años y que decayó y que fue eliminado por la inmoralidad y corrupción que había dentro de ello. Es parte de la historia. Así que Roma entonces vendría siendo el cuarto imperio mundial que Dios, y fíjese, y quiero mencionar nuevamente aquí, Dios le reveló en sueños a Nabucodonosor los imperios mundiales, y como Nabucodonosor no podía dilucidar, no podía interpretar a qué se refería este sueño, Daniel, el profeta Daniel, le revela el sueño, mencionando justamente los 4 imperios mundiales, el último imperio, digamos históricamente, humanamente, históricamente, el imperio romano, pero también le reveló el imperio
el imperio mundial que va a ser gobernado y dirigido por el anticristo. También le revelo que ese es otro tema, no vamos a entrar en ese tema, simplemente lo quiero mencionar para que usted se dé cuenta de que es Dios quien gobierna el mundo, Dios es quien gobierna la historia del hombre, Dios es quien gobierna los imperios, Dios es quien está en control absoluto del mundo, de su vida y de mi vida. Ese es el punto que yo quiero que usted guarde en su mente. Entonces, volviendo aquí al tema, se levanta este edicto de Augusto César para el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde Jesús iba a nacer y en el lugar que iba a nacer y el contexto histórico que tenía que desarrollarse el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Lucas se refiere aquí que todo el mundo debía ser empadronado. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que este poco de historia que nosotros vemos, esto usted lo puede cotejar paralelamente, si usted gusta lo puede mirar y ver los imperios de Augusto César y todos los hombres que menciona aquí también Cirenio y también menciona a Herodes. Usted lo puede cotejar paralelamente como historia secular en el Wikipedia, si usted gusta corroborar esto para que usted pueda cerciorarse de que Dios está en control de todos los imperios del mundo. Entonces, volviendo al punto aquí, la idea de Lucas es mencionar aquí de que Dios está en control de todo el mundo. La otra cosa importante aquí que Lucas quiere mencionar es que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se viene cumpliendo fielmente a través de los profetas del hombre y penetra el corazón del hombre, discierne los pensamientos para que el hombre pueda ser salvo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El único fin de que hace la palabra de Dios es reconciliar al hombre con Dios. La otra cosa que nosotros miramos aquí, volviendo a nuestro punto central, es que dice el versículo 4 que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, el viaje 130 kilómetros de Nazaret a Belén era complicado, era un viaje muy complicado. María, como narra aquí Lucas, María estaba a punto de dar a luz, ya estaba casi en sus 9 meses más o menos, estaba a punto de dar a luz. Así que vemos nosotros aquí posiblemente a María con muchos dolores, pero también yo creo que María estaba aquí llena de gozo porque ella está en la voluntad de Dios, porque iban a ser el santo ser, nuestro Señor Jesucristo. Así que las razones posibles que nosotros podemos mirar y podemos ver aquí que María estaba llena de gozo era porque estaba en la voluntad perfecta de Dios. Y la otra cosa, aunque María no tenía ninguna obligación de acompañar a José, eso es muy importante también porque ellos todavía no estaban casados, simplemente estaban comprometidos, pero ella no tenía obligación, de acuerdo a la ley, de acompañar a José. Pero vamos a mirar aquí unos detalles interesantes que nos da razón de por qué ella quiso acompañar a José a Belén para ser empadronado. Yo creo que la primera razón es que María estaba llena de gozo, dice. La segunda razón también, María, al estar embarazada, salir de Nazaret, la verdad es que también le era un alivio, ¿saben por qué? Por las malas lenguas, por las malas influencias, porque ya su embarazo era notorio. Si ella estaba a punto de dar a luz, entonces ya su embarazo era notorio. Entonces Nazaret era un pueblo pequeño y usted sabe, pueblo chico, infierno grande. Entonces yo creo que la razón también importante de salir, de acompañar a José, era un poco despejarse también de las habladurías o malas habladurías que había en Nazaret. Ahora, la otra cosa importante que yo quiero rescatar aquí, que también las razones que tuvo María para acompañar a José a Belén, yo creo que también fue aparte de todas estas que mencioné anteriormente también, yo creo que María también estaba enamorada de José. Ella sentía un amor por José. Ella también posiblemente sentía un cariño por Belén. Ella quería volver también a su tierra natal. La otra razón que yo creo también muy importante, poniéndonos en el lugar de por qué razón ella quiso acompañarlo si no tenía obligación, yo creo que ella deseaba que José también estuviera con ella cuando naciera su hijo. Y la otra razón, que es más importante de todas,
es que también María está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios con José a este lugar de Belén, donde ellos debían cumplir un trámite de acuerdo a la ley, pero también está el cumplimiento, o sea, se está llevando a cabo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de acuerdo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como una aplicación práctica o una enseñanza práctica, lo que yo puedo rescatar aquí de alguna de tantas, de todas estas razones que son válidas, de por qué María quiso acompañar a José a Belén, es por su amor a Él. Y en esto me quiero llevar a una relación, digamos, a una aplicación práctica a los maridos, a las esposas específicamente. ¿Por qué razón usted como esposa sigue a su esposo? ¿Por qué lo sigue? ¿Por el amor que le tiene a él? ¿Por el cariño que tiene por su hogar? ¿O solo por costumbre? ¿O simplemente que usted ve que su esposo realmente es dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Razones que usted debe reflexionar por qué usted sigue a su esposo. En el ministerio, en el llamado de Dios, ¿por qué lo sigue? Es algo muy importante que usted debe siempre, esposa, usted siempre debe reflexionar. ¿Por qué lo sigue? ¿Por costumbre, por cariño, por tradición? ¿O porque simplemente usted ve en su esposo la guía del Espíritu Santo en él y usted confía en Dios y confía en su esposo? Porque aquí nosotros vemos que María está a punto de dar a luz. Están caminando un trayecto de 130 kilómetros. Ella muy bien podría haberse quedado en la casa de sus padres para dar a luz, pero ella quiso seguir a su esposo. A pesar de la dificultad que ella estaba viviendo, ella quiso estar con su esposo. Ella quiso estar con José. ¿Usted quiere estar con su esposo? ¿Usted quiere estar con su marido? ¿Usted quiere seguir al lado de él? No por costumbre, ni por responsabilidad, ni por obligación, ni por compromiso, sino que ojalá sea por amor. Por amor a Dios, por amor de Dios en sus vidas. La otra cosa importante que nosotros vemos aquí es que María y José estaban en la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, dice la Escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estamos en la voluntad de Dios, es decir, cuando el matrimonio está en la voluntad de Dios, cuando el matrimonio está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué? Pueden venir dificultades, pueden venir problemas, podemos caminar más de 130 kilómetros en dificultades, en problemas, en peligros, en riesgos, pero estamos seguros en las manos de Dios. Esa es la razón. Esa es la razón que nosotros debemos siempre considerar, de que estamos juntos en Dios. En hacer la voluntad de Dios es un agrado para cada uno de nosotros, independiente de las circunstancias que nosotros miramos y vemos. La otra cosa importante que nosotros miramos aquí es que María dice que estaba encinta. Dice versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, habían llegado ya a su destino, habían llegado ellos a Belén. Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegó el momento. Llegó el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las contracciones ya no eran cada una hora, cada 2 horas, sino que eran las contracciones más seguidas, más seguidas, más seguidas. Una madre que ha tenido hijos puede sentir lo que María sintió en esos momentos del alumbramiento. Una madre puede recordar, me imagino yo, a sus hijos, puede recordar el dolor, pero ¿sabe que ese dolor se olvida? ¿Sabe cuándo se olvida? Cuando tienes a tus hijos, ¿sí o no, madre? Cuando tienes a tus hijos, ese dolor pasó a la historia. Porque todo el dolor, todo el regocijo, o sea, toda la aflicción, perdón, todo el dolor del alumbramiento, cuando tú ves a tus hijos ahí en tus manos, cambia todo. El dolor se vuelve en gozo, el dolor se vuelve en alegría. Aquí nosotros vemos, llegó el momento, no había lugar, porque estaba todo el mundo vuelto loco tratando de buscar un lugar para pasar la noche,
porque era una locura, porque todos debían inscribirse, porque todos debían hacer muchas cosas. Entonces José y María llegan con los dolores del alumbramiento, ya de parto, no había lugar para ellos. Así que póngase en el lugar de José, pongámonos nosotros en el lugar de José, buscando un lugar propicio. Él estaba impotente, sufriendo, muy estresado, muy nervioso, porque los dolores no esperan, porque el nacimiento no espera. Así que José, la verdad es que buscó un lugar propicio, un lugar privado, un lugar en silencio para que su mujer pudiera dar a luz. No lo halló, no lo buscó. Lo único que halló, lo único que encontró fue alejado de la sociedad, alejado del mundanal ruido. Se va, dice, a una caverna, a una grutita en donde en aquella época la ocupaban los viajeros para guardar sus animales, para guardarlos del frío o de la lluvia o de las inclemencias del tiempo, para guardar a sus animalitos. Les ponían paja, le ponían alimento, le ponían agua a sus animalitos. Un lugar, no voy a describirlo, pero no es ese pesebre acogedor que nosotros, ese establo acogedor que todos nosotros muchas veces nos imaginamos. No, Señor, esto es como digo, una gruta, una caverna en donde ahí ponían a los animales. Así que José comenzó a reunir paja, dice, y comenzó a hacer una especie de cama, dice, una especie de lugar para que se recostara su mujer. Y ahí nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nadie escuchó sus llantos, solo José y María y los animalitos que estaban en ese momento. Nadie escuchó su llanto. El Salvador del mundo, naciendo en un lugar que ninguno de nosotros quisiera para nuestros hijos. Sin embargo, ahí nació nuestro Salvador. El otro detalle importante que nosotros miramos aquí, que cuando nació, dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, se está refiriendo a José, le dice hijo primogénito, dice, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primera cosa que vemos aquí, cuando dice aquí el escritor Lucas, que era el primogénito, está refiriéndose que el matrimonio de José y María, después del nacimiento de Jesús, cuando José y María consuman su matrimonio, y ya ellos se declaran marido y mujer, de ahí ellos tuvieron hijos e hijas. Como cualquier matrimonio normal, tuvieron hijos e hijas después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo envuelve en pañales, lo trata de poner en un lugar tranquilo, quieto, reposado. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá, dice, de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando nace el Señor Jesucristo, dice Lucas que paralelamente en otro campo cercano por ahí, en la misma región, habían pastores de ovejas. Estos pastores de ovejas que guardaban y cuidaban las vigilias, ellos hacían turnos para cuidar el rebaño. Este rebaño de ovejas, se cree que estas ovejas eran seleccionadas y eran guardadas para el sacrificio del holocausto en el templo de Jehová que hacían los judíos como ley. Entonces estos pastores de ovejas eran los que cuidaban estas ovejas para que no viniera el lobo, el león o ladrones que se vinieran a robar las ovejas. Dice que ellos estaban ahí y dice que se les presenta a este ángel de manera sorpresiva, dice, de manera sorpresiva, alumbrando todo el lugar, dice. Y este ángel inmediatamente dice, antes de pasar a lo que dice el ángel, dice que este resplandor les rodeó, pero mira lo que Lucas señala aquí, dice que la gloria
Por favor, subraye esa parte muy importante. Dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué hicieron ellos, los pastores de ovejas? Tuvieron ellos gran temor. Gran temor. ¿Por qué Lucas resalta que los pastores de ovejas tuvieron gran temor? La primera cosa que los pastores de ovejas hacían ese oficio, porque ellos eran, de acuerdo a la ley judía, ellos eran inmundos, eran impuros. Y la otra razón de que ellos hacían este oficio, no solamente porque era algo fácil de hacer, sino que porque simplemente ellos no estaban muy de acuerdo con la ley judía. Eran judíos, pero no estaban de acuerdo porque veían la hipocresía, el doble estándar, la religiosidad, el legalismo. Así que ellos no estaban conformes, ellos estaban completamente alejados, por decirlo de alguna manera, de su religión, de la religión judía. Y ellos estaban cuidando las ovejas ahí, pero aún así, fíjate, ¿y por qué quiero resaltar esto? Porque estos hombres alejados de la religiosidad, del legalismo, de la hipocresía, según ellos veían, inmundos, considerados por la religión, hombres desechados, despreciados, que no servían nada más que para cuidar ovejas. Fíjate que el ángel del Señor, dice, se les apareció, dice. Y subraye esto, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estos hombres que eran osados, pastores de ovejas osados, no tenían temor a nada, no tenían miedo a nada. Si tenían que enfrentarse a un lobo, a un león, un oso o ladrones, ellos lo hacían, pero aquí tuvieron temor. Tuvieron temor. Lo que señala que fueron hombres también, en cierta manera, hombres sacrificados, dice. Ahora, es maravilloso poder ver aquí cómo el ángel del Señor le anuncia a hombres despreciados, a hombres inmundos por la ley judía, a hombres que no querían involucrarse en la religión hipócrita, a hombres desechados, incluso muchos de ellos por la sociedad, pero Dios se les reveló a ellos. Dios se les reveló a ellos, hombres de bajo perfil, considerados espiritualmente inmundos, hombres que fueron desconsiderados por la sociedad, pero fueron considerados por Dios. Fueron considerados por Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Corintios y cuando Pablo dijo, mírense hermanos míos, dice, que no soy muchos de ustedes nobles, no soy muchos de ustedes, dice, ricos, no son muchos de ustedes sabios, sino que lo menospreciado, lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo creo que Pablo, pensando en eso, fue que escribió esta carta a los Corintios. El ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó, dice, a todos ellos. Su resplandor los rodeó. Cuando el ángel está hablando ahí, dice que aparece inmediatamente, interrumpe las palabras del ángel, interrumpe, dice, un coro de ángeles maravilloso, espectacular. Y este coro de ángeles comienza a hablar y comienza a cantar una canción, dice, y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quién? Dice, para con los hombres. Los ángeles los que están mostrando aquí es el propósito que tuvo nuestro Señor Jesucristo, aparte de dar su vida por el hombre, pero el propósito que tuvo nuestro Señor Jesucristo es traer paz, es traer buena voluntad a los hombres, es traer unidad a los hombres. No división, no separación, unidad a los hombres, paz a los hombres de buena voluntad, dice, de buena voluntad. Entonces lo que está diciendo aquí, que esta paz a los hombres que deciden voluntariamente seguir al Señor y servirlo hasta que los llamen en su presencia, dice, que esos hombres, dice, van a tener paz en su corazón. La otra cosa importante que nosotros vemos aquí, que yo les decía que ustedes subrayaran claramente, es que la gloria de Dios, dice, la gloria de Dios, dice, había pastores de la misma región que guardaban las vigilias de noche su rebaño, y aquí se les presentó el ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando
construyeron el tabernáculo, me estoy refiriendo al libro de Éxodo, cuando ellos construyeron el tabernáculo con todos los elementos, tanto internos como externos, quedaba solo una cosa, que Dios chequeara y que Dios le diera el valor a ese tabernáculo. ¿De qué manera? Que la gloria de Dios descendiera sobre el tabernáculo. Y la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Esto aparece para que usted lo chequee en Éxodo capítulo 40, versículo 34. La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Después, cuando ya a los años después, Salomón construye ese templo maravilloso en honor a Dios. Salomón, el hijo de David, el rey Salomón construye ese templo maravilloso. Cuando ellos terminaron de construir ese templo maravilloso en honor a Dios, en honor a Jehová, Salomón dice que él cuando terminó el templo, dice que él comenzó a orar y cuando él acabó de orar dedicando el templo a Dios, dice que descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos que estaban expuestos ahí como ofrenda a Dios. Y dice que la gloria de Jehová, note esto, la gloria de Jehová, dice, llenó toda la casa y los sacerdotes, los levitas, los que servían en el templo comenzaron a realizar su oficio de una manera maravillosa. Es decir, la gloria de Jehová llenó la casa. Número 1, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo que construyeron, la tienda movible en el Antiguo Testamento. Número 2, la gloria de Dios llenó el templo, su templo. Dice, llenó toda la casa. Pero después en el tiempo, en la historia de Israel, dice que la gloria de Dios se fue de ellos. ¿Por qué se fue? Porque Israel estaba en pecado. Pero aquí en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 14, en relación a nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, en relación a nuestro Señor Jesucristo, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice aquí? Subraya esta parte muy importante. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ahora la gloria de Dios descendió en carne, en cuerpo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, hermanos míos, yo le estoy explicando esto para que usted tome realmente sentido a que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nació en medio nuestro. La gloria de Dios. El Verbo hecho carne, le vimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron referente al Verbo divino. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de anunciar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Volviendo al versículo, entonces el ángel del Señor se le aparece a estos pastores de ovejas de dudosa reputación, hombres inmundos espiritualmente, hombres de bajo perfil en cuanto a la sociedad, pero eran pastores de ovejas, hombres humildes. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo, también Él, toma este oficio humilde de los pastores de ovejas, toma este oficio humilde para decirnos a nosotros, sus ovejas de su rebaño, que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Porque el Señor Jesucristo toma el ejemplo de un pastor de oveja humilde, simple, de bajo perfil. ¿Por qué razón? Porque el Señor no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por todos nosotros. Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Pues en algún minuto, en algún momento, nuestro pastor nos va a reunir y nos va a llamar a su presencia. Pues debemos nosotros estar atentos a escuchar la voz de nuestro pastor cuando Él nos llame a su presencia. Entonces, cuando los pastores estaban ahí, entonces ellos cuidando las ovejas, el Señor Jesucristo ya había nacido. Entonces, los ángeles, o el ángel le anuncia, le dice, no teman, no tengan miedo, dice, porque aquí os doy, le dice a los pastores, estaban todos escuchando este tremendo coro y viendo a este ángel, y el ángel le dice, no teman, porque aquí os doy nuevas, ¿de qué dice? De gran gozo, que será para todo el pueblo, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Yeshua, el ungido, Cristo,
el ungido, Dios en nosotros, Dios con nosotros. Jesús sería entonces el Salvador del hombre. Jesús nos salvaría, ¿qué? De nuestros pecados. Jesús también iba a libertar a los oprimidos. Jesús también dice que había sido enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Jesús había sido enviado a predicar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Jesús había venido a dar esperanza ¿a quiénes? Aquellos que estaban oprimidos, a publicar, ¿qué dice? Libertad a los cautivos. Había venido a libertar a los presos de la cárcel, dice. A proclamar, dice, el año de la buena voluntad de Jehová. Pero también dice que el Señor iba a venir a consolar a todos los enlutados. La señal entonces que serviría para poder identificar al niño recién nacido, Jesús de Nazaret, estaría envuelto en pañales, dice, acostado en un pesebre. Es decir, que este Salvador del mundo vino de forma humilde, identificándose también con todos aquellos humildes de corazón y de espíritu, identificándose con todos aquellos que hemos nacido en condiciones humildes. Hermanos, el más humilde del mundo que haya nacido en el mundo, el más humilde, dice, no viene a ser nada comparado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos identificarnos con Él, para que nosotros podamos adorarle, para que nosotros podamos rendirle adoración, alabanzas a nuestro Señor y Salvador. Por esa razón es que inmediatamente después que dice el ángel del Señor, no temas porque les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Inmediatamente irrumpe, dice, este maravilloso coro de ángeles en el capítulo 12, en el versículo 14 de Lucas, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué adoran los ángeles a nuestro Dios y Padre Celestial? Porque nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para identificarse con el hombre, para luego morir en forma voluntaria y para luego darnos esta vida y esta esperanza de manera abundante, dice. Hermanos míos, es maravilloso poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vino en un pesebre humilde, vino de manera humilde, pero el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Y Él no va a venir de manera humilde, sino que la segunda vez que Él vuelva con su iglesia, que somos nosotros, cuando Él vuelva por segunda vez, Él ya no va a venir a salvar, Él va a venir a juzgar. Pues hoy día, hermanos, es la oportunidad para que usted y yo pueda reconciliarse con Dios. Usted que está alejado por diferentes razones y circunstancias que no vamos a mirar, pero que usted está alejado de esta comunión personal con Dios, es tiempo de acercarse a Él. Es tiempo de hacer las paces con el Señor Jesucristo. Es tiempo de vivir una vida conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Ya no podemos nosotros seguir mirando hacia atrás, sino que debemos enfocarnos hacia adelante. Allá está nuestro tesoro, allá está nuestro enfoque. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, ya, eso ya fue. Debo extenderme a lo que está por delante, y lo que está por delante es reencontrarme con mi Salvador y Señor Jesucristo en aquel lugar que Él tiene preparado. Él tiene un lugar preparado en su gran mesa, en las bodas del Cordero. Él tiene un lugar preparado para ti y para mí. Tiene tu nombre, tiene mi nombre en ese lugar. Pues debemos entonces seguir, hermanos, batallando, luchando, seguir siendo vencedores, porque hay un enemigo en común que nos quiere arrebatar ese lugar. Y ese es Satanás, el diablo. No es ninguna persona en particular. Ese enemigo en común es Satanás, el diablo, que quiere arrebatarnos esa bendición. Hermanos míos, ha nacido un Salvador.
Ha nacido el Salvador que es Cristo Jesús. La gloria de Dios se ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Note estas palabras de Juan, llenos de gracia y de verdad. Gracia es un regalo que tú y yo no merecemos, pero Dios los da como un regalo para que tú y yo lo podamos disfrutar. Y verdad, ¿qué es verdad? La palabra de Dios, mantenernos en comunión con Él. Por lo tanto, hermanos míos, Jesús ha nacido. Recordamos su nacimiento. Recordamos su nacimiento. Pero no solamente debemos quedarnos en el recuerdo físico del nacimiento, sino que debemos hoy día, y lo más importante, recordar el propósito de por qué Él vino a nacer. Para que tú y yo tuviéramos vida, vida en abundancia. Para que tú y yo tuviéramos libertad y esperanza y vida eterna. Independiente de la aflicción, para que tú y yo vivamos el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. La gloria de Dios puede estar en mi corazón si tú y yo lo queremos. Si tú lo quieres de manera voluntaria. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Que podamos leer ahí en familia, en la cena navideña, podamos leer y recordar el verdadero propósito que tuvo Jesús al venir al mundo y al nacer en un humilde pesebre, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad y nadie tuviera ninguna justificación, sino que todos tuviéramos oportunidad de acercarnos a Dios. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad y les invito de manera inmediata a disfrutar unos villancicos que los muchachos, los hermanos han preparado y algunas imágenes que van a mostrar ahí en video. No se despegue de la pantalla, por favor. Manténgase ahí. Quiero hacer una oración final para que el Señor sea llenando nuestros corazones, sea dándonos esa libertad y esa paz. Les voy a pedir que incline su rostro y oramos. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por fijar tus ojos en nosotros, por mirarnos, Señor, de una manera sobrenatural, por mirarnos, Señor, por acogernos, Señor. Siendo vil y menospreciados, tú nos miraste con misericordia, con gracia, con bondad, como estos pastores. Despreciados, no reunían las calificaciones espirituales de acuerdo a la ley, totalmente descalificados, de bajo perfil, de un oficio cualquiera, de dudosa reputación, así somos nosotros también. Sin embargo, tú te revelaste a nosotros, Señor, de una manera sobrenatural. Y te agradecemos, Dios. Te agradecemos por darnos esta paz, esta salvación maravillosa, la cual queremos seguir cuidando, queremos seguir manteniendo, queremos seguir perseverando en ella, Señor. Pero también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, tu gloria, llene nuestro corazón, nuestra vida, para provocar la paz, para provocar la unidad, para provocar el compañerismo, para ser siempre pacificadores, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas y limpia nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que Dios les guarde una feliz Navidad. Y si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí está pasando en pantalla, donde usted puede dar su ofrenda. Dios les bendiga, feliz Navidad. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, a seguir compartiendo en este espíritu navideño. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. No se despegue de la pantalla. Buenas noches, bendiciones. Adiós. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamarás a su nombre admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El Ministerio de Niños les desea una hermosa Navidad junto a sus familias. Que Dios llene su hogar de alegría y paz, Disfrutando cada momento que Dios nos regala. Damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Por darnos el privilegio de poder servirles y enseñarles un poquito más de Él. Deseamos que este nuevo año sigan creciendo en el Señor, Aprendiendo y guardando su palabra en sus corazones. Y que siempre puedan sentir el amor incondicional que Él tiene para ustedes.
Les enviamos muchos cariños y un gran abrazo. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad para todos.